Diapos hacia el cuadro, eso. ¿Dudas con respecto al cuadro clínico? Ya quedamos en la definición, creo que no hubo ningún problema, ¿no? Es una enfermedad igual sistémica, crónica, predominantemente articular. El mayor signo que podemos, ahora sí que casarnos con él en artritis reumatoide es la sinovitis. La sinovitis acompañado de flogosis. Sinovitis acompañado de flogosis. Esto es, tú mueves lateralmente los dedos y vas a ver que te mientan la madre los pacientes. Digo, oiga, doctor, eso me duele muchísimo, ¿no? Y que es una enfermedad persistente. Puede haber remisiones espontáneas, pero siempre va a haber un grado de inflamación que a lo mejor no va del 1 al 10 en el 9, 10, pero que siempre va a estar latente porque conocemos la fisiopatología, ¿no? Es también una característica la articulación periférica y la presentación simétrica. Periférica y simétrica, y que si nosotros no tratamos, va a producir destrucción del cartílago. Y esto nos va a llevar a deformidades óseas, ¿no? La evolución puede ser variable, ¿no? Y eso va en relación a las manifestaciones que pueda tener cada paciente, ¿no? Hay algunos que tienen artritis monoarticular, y esto es, oiga, doctor, ¿sabe qué? Nada más se centra esto en mi codo o en mi hombro. Es joven y demás, no tiene ningún componente laboral. Esas ya son condiciones muy específicas de artritis reumatoide que no engloba la artritis reumatoide con manifestaciones generalizadas como la que estamos viendo nosotros, ¿no? Siempre la predilección va a ser en la mujer, ya lo señalaron ellos o ellas, bueno, más bien él, y tiene una predilección pues en esa etapa productiva, ¿no? A lo mejor se ve el pico mayor en cuanto a las estadísticas de salud pública. Hay una predilección ahí entre los 40 años más menos 5, más menos 7, en donde se va a presentar, y hay otro piquito a los 60, por eso ahí en la osteoartrosis hay que hacer como que una diferenciación, ¿no? Y a colación de lo que dijo Eduardo, algunas veces es necesario llegar a los estudios del laboratorio para determinar si es osteoartrosis o es una artritis reumatoide. Ya son situaciones especiales, ¿no? Sabemos que tiene un componente genético, está en íntima relación con el HL, siempre el DR es manifestaciones de índole reumatológico en más del 60-70% de los casos. Ya vimos ahorita brevemente lo que es la condición de fisiopatología. Un antígeno, un epítope de antígeno es lo que va a provocar la respuesta inmunitaria a la mejor magnificada o acelerada, porque ya vimos estos sistemas que algunos son primitivos, algunos son nuevos, el Toll-like receptor, los RAN, el WNT, los DIPCOF, que es lo que van a magnificar esta respuesta inflamatoria y verdaderamente se va a proyectar en cuanto a lo que es la sinovitis. Y la manifestación histopatológica de esto es el PANUS, ¿no? Que ya vimos las condicionantes de los grados de inflamación, que ya se los decían en Iztacala, que si el calor, que si el rubor, que si la vascularidad, bueno, todo eso va dentro del PANUS, ¿no? Y la condición o la célula que predominantemente o inmunológicamente va a determinar esta persistencia es el linfocito T. El linfocito T es el que va a condicionar, por eso es que después de la célula dendrítica, el perpetuador de la inflamación es el linfocito T, y con sus antígenos de superficie o la diferenciación que tienen de CD4 y CD8. Esto indirectamente nos va a dar que se infiltren, nos activen linfocitos B, y ya vimos que va a producir también una activación de células plasmáticas, y estas células plasmáticas indirectamente también, al igual que el linfocito B, va a condicionar que tengan producción de anticuerpos policlonales, como es el caso del factor reumatoide, ¿no? Y va a activar indirectamente también los macrófagos, y esto, ya lo vimos, va a generar mayor inflamación. Ahora, hay una segunda instancia en donde estas manifestaciones del AR están bien determinadas, que son por la liberación de moléculas efectoras de la inflamación. Esto es, ya lo comentaron, lo que es la interleucina 2, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma,
y el de granulocitos macrófago, que es también de tipo vascular, y el factor quimiotático de monocitos es lo que va a perpetuar también esta migración de leucocitos y esta destrucción del cartílago. Con respecto a la reacción inflamatoria que se da, que es las manifestaciones iniciales de este paciente, que antes de que lleguemos a este cuadro que ya lo tenemos con deformidad, esta reacción inflamatoria está predominada por los polimorfonucleares que van a atravesar esta vasculatura y el endotelio y van a migrar hacia el tejido sinovial. Por eso me daba a mí gusto en el anterior temario, porque era primero gota, después era R, después lupus, ¿no? Y de alguna manera ibas preparando como que el camino inmunitario y de la participación de células para que entendieras más. Ahora, pues ya con este cambio, pues tenemos que agarrar el todo por los cuernos, ¿no? Y una vez que están migrando hacia el tejido sinovial, donde los fagocitos, los complejos inmunes, van a liberar enzimas lisosómicas también, ¿no? Hay que recordar que macrófago también tiene un sistema redox, tiene que ver con el hierro, ya lo comentaron también acerca de la ferritina, y eso también son deterioro del endotelio, ¿no? Esta inflamación va a estar desencadenada por una respuesta inmune, principalmente in situ por la sinovia, y al tener esta activación celular se puede activar también en otros órganos, como el síndrome de Felty en el vaso, como el síndrome de Kaplan a nivel de los órganos pulmonares, ¿va? Eso sí no se les debe de olvidar. La anatomía patológica va en relación verdaderamente a lo que son las manifestaciones vasculares y de destrucción de cartílago y de formación de nuevo vaso, que es lo que va a determinar el panus, ¿no? Que es verdaderamente pues así que un tejido de granulación que va a reemplazar totalmente, como última instancia, el cartílago, ¿no? Entonces, verdaderamente eso es lo que es el panus, ¿no? La otra situación que viene a veces como de examen es ¿cuál es la alteración histopatológica más común? Pues histopatológica, aparte del panus, es el nódulo reumatoideo. Que el nódulo reumatoideo puede ser a nivel de pulmón, puede ser a nivel de estos dedos que estamos viendo, y verdaderamente a mí me quedaría la duda aquí con respecto a estos nódulos, porque por lo general casi no son muy juntos, ¿no? Casi les gusta estar cerca de la articulación y por lo general no son muy confluentes, ¿no? Estos a mí me da la impresión como si fueran de gota, ¿no? Sin embargo, siempre va a haber una condicionante que a mayor inflamación y mayor destrucción, pues se genere, ¿no? Ahí sería una de las dudas, pero siempre hay que buscarlo en las zonas de las articulaciones. Con respecto al cuadro clínico, las formas de comienzo pueden ser, ya era lo que ustedes estaban, pues de alguna manera comentando, ¿no? La típica es que sea una poliartritis inflamatoria sistémica y bilateral, ¿no? De pequeñas y medianas articulaciones. Eso es lo que yo en mi mente debo de buscar y debo de indagar a la exploración física, ¿no? Las formas de comienzo son muy variables, entonces por lo general esas no las vamos a ver, salvo que estén haciendo el servicio social porque no les queda de otra y a cualquier manifestación siempre van al médico y, oiga, ¿qué me está sucediendo, no? Ahí hay algunos pródromos que vienen como primera instancia la astenia, la pérdida de peso, la febrícula antes de la fiebre y después la anorexia. Esas son como que las condicionantes, ¿no? Y después ya vienen las manifestaciones totalmente que van a ser casi predominantemente iniciales en manos o lo que es el segmento superior, ¿no? Y ahí pues vamos a ver muñecas, manos y después estadísticamente se baja a rodillas y pies. Y como última instancia, en menos de un tercio, va a ser la condición cervical. Entonces vean que va a ser va a predominar más en manos y después se baja como que a rodillas, a pies, que son tobillos, y sobre todo a pies en los metatarsos, ¿no? La artropatía ya sabemos que va a ser simétrica, va a ser erosiva, va a ser deformante y su última condicionante, como lo vemos aquí, el dedo del botonero, las otras manifestaciones, pues ya son condiciones de alteraciones ligamentarias y sobre todo de anquilosis, ¿no? Eso es lo que va a generar. Ya cuando tenemos este último patrón, bueno, pues ya verdaderamente, pues ni qué hacemos, ¿no?
Un punto así como de relevancia es que las pacientes pueden tener inicialmente un síndrome de túnel carpiano. Entonces, una mujer que empieza con astenia, dinamia, pérdida de peso, manifestaciones ahí vagas y que tenga túnel carpiano, aguas. Siempre es por demás hacerle un screening para descartar que no tenga artritis reumatoide y hacer un reinterrogatorio otra vez de si en su familia hay una estirpe de enfermedades reumatológicas, ¿no? Ya cuando tienen ese que es el periodo clínico ya florido, vamos a ir directamente sobre lo que es la rigidez articular. Esa la debemos de buscar intencionadamente y la debemos de interrogar y reinterrogar a veces con algunos familiares, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? A veces va el esposo, a veces va la hermana o va la mamá. Oiga, le cuesta trabajo. La pérdida de fuerza para los españoles es también un sinónimo, una sinonimia de rigidez, sobre todo de las primeras horas de la mañana. Cuando una paciente no puede cargar su jarra para hacerse el café o para empezar a lavar pequeños trastes y demás y no tiene fuerza, eso los españoles lo condicionan como rigidez siempre y cuando desaparezca con la actividad. Si esta pérdida de la fuerza es continua, aguas, no es, pero si es una pérdida de fuerza matutina, ellos toman como rigidez matutina esta pérdida de fuerza una manifestación inicial a la rigidez articular, ¿no? Ya en lo de secuelas, vamos a pasar a la siguiente, ya en lo que es en el rango de secuelas. Ahí, es ese del pie. Cuando dijiste juanetes, casi kick my balls. Casi retumba mi cabeza los juanetes, ¿no? Pero por eso dije que pero vulgarmente se dice así. redireccionaste y dijiste, creo que dijiste, ay, Ajá, se me Alux fue. valgus. Ya, sí, pero dijiste, pero médicamente salux valgus. Ok, los juanetes, mal dicho, los salux valgus, verdaderamente es una manifestación de artritis reumatoide, ¿no? Una artritis reumatoide que en algunas ocasiones puede ser solamente localizada acá. A veces esto se ve muy frecuente en hombres y por lo general lo achacan a que utilizó un mal casado, a que estuvo expuesto, o le dicen, estuvo caminando en el frío, o era una fábrica muy fría y generó este tipo de problemas. Verdaderamente son condiciones y manifestaciones de la mecánica, hay que descartar que no tenga un componente mecánico, y la otra circunstancia en hombres es que verdaderamente este alux valgus sea en el periodo de las secuelas. Una de las secuelas mayores es la desviación cubital. Ya cuando tenemos desviación cubital, hiperextensión, botonier, flexiones de las interfalángicas proximales ya con deformidad, pues prácticamente ya no hay mucho que hacer y esto ya es totalmente derivado al ortopedista para condicionar a lo mejor un tratamiento quirúrgico y que tenga una respuesta funcional, ¿no? ¿Qué es el quiste de Baker? El quiste de Baker es una, bueno, como si saliera el líquido sinovial hacia la parte posterior de la rodilla, en la parte posterior, en el pliegue popliteo, sí, bueno, el pliegue popliteo, y se hace como una especie de tumor. Así como Ok, exactamente. Es una prominencia cuando para quitarle eso de la tumoración, porque cuando dices tumor y están a veces el grupo de pequeños youngling ahí en el consultorio y dicen, tiene una tumoración, se te queda viendo la paciente así como, siempre hay que hablar con sinónimos que no generen mayor problema en el aspecto mental del paciente. Si tenemos una tumoración guiño guiño, decimos una prominencia, ¿vale? Entonces, el quiste de Baker es una prominencia que aparece sobre todo en pues lo que es en la cara posterior de la rodilla, ¿no? En lo que es los huecos poplíteos y generalmente puede aparecer también en lo que es el antebrazo, pero principalmente es la predilección. La Escuela Mexicana de Reumatología decía que todo quiste de Baker era una manifestación de artritis reumatoide, cosa que no es así. No es específico de la enfermedad y se puede dar sobre todo en la osteoartrosis, ¿no? A colación de lo que comentó Eduardo acerca de la diferenciación, ¿no? Entonces, encontrar un quiste de Baker no es sinónimo de artritis reumatoide, es sinónimo de que tienes que buscarle hacia qué lado se va, ¿no? Hacia la artrosis, esa puede ser una, ¿no? Y este quiste de Baker verdaderamente no hay que estarlo manipulando porque sí lo podemos llegar a romper y eso va a provocar un dolor brusco, les mienten la madre y tenga que generar ahí un vendaje, ¿no? Ya me tocó ver una vez, ¿no? A veces cuando truenan por sí solos piensan que es una
tromboflebitis y en realidad no, hay que hacer como que una búsqueda si la paciente tiene manifestaciones de artritis reumatoide o el paciente tiene manifestaciones de artritis reumatoide, hacer una búsqueda en esto, ¿no? La otra, si es una paciente de mayor edad, siempre tenemos que ir intencionadamente, pásame la siguiente, intencionadamente sobre la condición de la columna cervical, esta que me gustaba, por el cuello que está rígido, estos cuellos, ¿no? A veces el paciente tiene una artrosis tal que lo ves rígido como tabla, ¿no? Entonces, algunas veces estos pacientes tenemos que buscar intencionadamente si no tienen neuropatías asociadas al problema de artritis reumatoide con un foco a nivel de columna cervical, ¿no? Y después pedir radiografías para ver si no hay una subluxación del atlas, sobre todo, y esté condicionando este tipo de problemas, ¿no? A veces la paciente no le toma importancia porque no es que luego se fusione, no es que luego tenga una manifestación, sino que se va adecuando a ese dolor y va generando compras de almohadas, va generando posiciones que de alguna manera no den dolor, y ya cuando te das cuenta, pues verdaderamente ya tienes una subluxación atlantoxoide anterior, y esa es una condicionante también para evitar que no vaya a progresar a un mayor problema de un canal estrecho o que tenga una neuropatía, ¿no? Después viene lo que son, con respecto a lo que estoy viendo aquí, échale más para que quede completa esta, verdaderamente lo que son las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, ¿no? Estas van desde los nódulos reumatoideos y siempre se va a ver más frecuente en pacientes del sexo masculino y que tienen factores reumatoides altos. Esto es verdaderamente un paciente que tiene factor reumatoide alto y ese hombre va a tener mayormente manifestaciones extraarticulares de artritis reumatoide que la mujer, ¿no? La otra condicionante son las vasculitis reumatoideas. Todo paciente que tiene una enfermedad reumatológica va a tener vasculitis. Todos. Creo que hay un tema de vasculitis, creo que con Cepeda con ustedes, ¿no? Sí, ya vimos el tema de vasculitis. Ok, entonces ya no hay mucho que moverle ahí. Y en artritis reumatoide, pues pueden haber diferentes tipos de vasculitis, ¿no? O así que la de mayor impacto es esta que pusieron porque sí hay una vasculitis necrosante, ¿no? Y esa sí se asocia a títulos de factor reumatoide, ya sea IgG o IgM, muy altos, una disminución del complemento. Al tener esto, vas a tener indirectamente una crioglobulinemia, otro de los temas que nos fueron quitados, ¿no? Y estos crioglobulinemia lo que van a ser datos de taponamiento vascular y van a generar este tipo de vasculitis, ¿no? Las manifestaciones que son totalmente de índole isquémica siempre nos van a dar condiciones de coloración en cuanto a la piel, y no solamente a la piel, sino también a órganos muy diversos, ¿no? A lo mejor tú lo ves en piel y dices, pues tiene necrosis, tiene ulceraciones, tiene cambios halos eritematosos, puntillo blanco, etcétera. Pero a nivel de sistema nervioso, eso es una condicionante, ¿no? Porque puede ser determinado por una polineuropatía o por neuritis múltiple o neuritis específicas, ¿no? Entonces, eso puede ser una. La otra te puede dar infartos viscerales, ¿no? ¿Por qué? Porque también estas crioglobulinemias se pueden depositar en las vasculaturas, sobre todo a nivel abdominal, en la vasculatura renal, ¿no? Y no solamente tú esperarías encontrar, pues es que nada más tiene desviación cubital y le duelen las manos y demás, ¿no? También las manifestaciones extraarticulares son lo que va a generar un problema mayor, que es menor en la población mexicana, sí, y es una predilección mayor en lo que son raza negra, y sobre todo los que se están acercando a los trópicos, ¿no? Eso parece generar un mayor problema que no es muy común porque cuando tienes un mayor sol hay menos estadísticamente casos de artritis reumatoide, ¿no? Ahí sí no sabría decirles cuál es la condicionante o es a lo mejor alguna desviación estadística que nos estén reportando mal esto, ¿no? La otra son las manifestaciones pulmonares. Regrésame la que tienes de tomografía. Ahí. Las manifestaciones pulmonares, sobre todo, también van a ser en varones, que es lo que ya habíamos comentado, y sobre todo puede haber desde pleuritis nada más, que puede ser un derrame pleural intercisural, pequeños derrames que no son más del 10% y a veces son imperceptibles
a la radiografía de tórax, pero que en una tomografía sí nosotros podemos corroborarlo, ¿no? Cuando tú tienes manifestaciones extraarticulares, bueno, y que tienen derrames pleurales mayores, ahí sí ya tú tienes que ir haciendo un descarte, porque una participación es que no sabemos qué tratamiento terapéutico tenga el paciente y se pueda llegar a confundir con manifestaciones asociadas a procesos infecciosos por tratamientos que por la misma enfermedad. Entonces, ahí sí como que hay que tenerlo un poquito claro. Esto se ve más frecuentemente en hombres y sobre todo cuando tienen la condicionante de enfermedad ya bien establecida, que tiene dolor articular, que tiene simetría, que ya hicieron a lo mejor reactantes de fase aguda y dentro de eso hicieron una placa de tórax y ven esto, ¿no? Y verdaderamente aquí nosotros podemos determinar grados variables de fibrosis intersticial difusa. Si nosotros vemos en estas tomografías, las partes más bajas son las que van a generar un mayor problema porque son las que generan menor oxigenación en cuanto a las bases, ¿no? Hay de tipo nódulos pulmonares, puede haber bronquiolitis obliterante porque los vasos generan una vasculitis y verdaderamente una de las manifestaciones así per se de síndromes, pues es el síndrome de Kaplan. Cuando tú tienes una mayor fibrosis y generas una mayor hipoxia, vas a generar siempre hipertensión pulmonar. Es rara esta manifestación, pero se puede dar asociada a mayor fibrosis pulmonar y asociada a que el corazón tiene que trabajar más y el ventrículo de hecho tiene que trabajar más. Con respecto a lo que son las alteraciones o manifestaciones cardíacas, sí son raras, pero a veces viene en relación a las globulinemias y estas globulinemias lo que va a hacer es que va a tener un síndrome de hiperviscosidad y esto va a generar mayor problema de sobrecarga porque se pierde esta triada en donde tienes hiperviscosidad y entonces tienes que generar un mayor trabajo hacia el corazón. Cuando tienes alteraciones, sobre todo eléctricas, siempre van a ser manifestaciones de índole restrictivo-constrictivo. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de descartar forzosamente si tienes complejos pequeños, si tienes datos de derrame pericárdico, porque también se puede manifestar como una serositis, estas no sean asociadas más que nada al atrapamiento del corazón por el líquido que se está manifestando. Ya comentamos las manifestaciones neurológicas. Ahí veíamos un ojito, pásame el ojito, ¿no? En el ojo, pues la queratoconjuntivitis seca siempre se va a relacionar con síndrome de Sjögren. Entonces, es una manifestación frecuente en mujeres jóvenes. Casi un tercio de las pacientes jóvenes en algún momento de su vida tienen síndrome de Sjögren, que puede revertir o que puede seguir, ¿no? Cuando hay manifestaciones iniciales y tienes fiebre y este cuadrante que dicen 4 veces fiebre en menos de 8 semanas, puedes tener algo que se llama episcleritis. Toda manifestación ocular debe ser derivada a un oftalmólogo. Zapatero a tu zapato. Tú podrás saber mucho de una cosa, pero siempre debes de tener honestidad y valor para que otros compañeros también aporten algo para el paciente, ¿no? Entonces, las hiperescleritis pueden ser benignas, pero siempre son muy llamativas, ¿no? Tienen un ojo rojo, se ven vasos de neoformación y verdaderamente puede ser transitoria. A diferencia de las escleritis que son dolorosas y esas sí son graves. Cuando no tienes verdaderamente un adiestramiento en oftalmología, todo ojo rojo que duele al oftalmólogo. No hay de otra, ¿eh? O sea, nada de que voy a buscar en Google y a mí me parece que esto es asociado a, ¿no? Entonces, siempre ahora en su servicio, cuando se vayan a ir o tengan en el internado, ojalá ya el adiestramiento ya con pacientes, todo paciente que tenga dolor ocular, condiciones de ojo rojo, inflamación, siempre hay que buscar la valoración. La otra situación que va en relación a la fisiopatología es los grados de osteopenia y osteoporosis que se van a ir dando. Entonces, una paciente a mayor edad siempre debemos de hacer densitometrías, sobre todo para evitar que vaya a generar un mayor problema nuestros fármacos que vamos a dar, la misma patología y verificar en qué momento estamos de la enfermedad con respecto a densidades óseas, ¿no? Ya comenté acerca del síndrome de Ferti, la asociación de artritis reumatoide con manifestaciones hematológicas y sobre todo el sistema monocito macrófago, ¿no? Que tengan
neutropenia, que tengan tendencia a la leucopenia y que tengan esplenomegalia. Esa triada es el síndrome de Felty, ¿no? Y siempre se va a asociar, como ese nombre es, a titulajes altos de factor reumatoide, ¿no? ¿Qué nos puede determinar esto? Bueno, pues realmente es una incidencia menor, menos del 10% de los pacientes mexicanos hombres lo tiene. Yo nunca lo he visto en alguna mujer. Y siempre cuando tenemos Kaplan, tenemos Felty, siempre debemos de hacer crioglobulinas para corroborar que no tenga una manifestación o no vaya a ser una manifestación de tipo oclusivo, porque siempre se va a asociar a vasculitis, a neuropatías y sobre todo a manifestaciones extrapulmonares como lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver, pásame otra diapo. Creo que no sé si hay alguna pregunta con respecto ahí déjamela, no, va para atrás. Ahorita que entremos al laboratorio, este cuadro de normal y anemia nos va a servir para cuando entremos ya al laboratorio, ¿no? A pruebas de laboratorio. ¿Alguna duda con respecto a manifestaciones clínicas y extrapulmonares? No, doctor. No, doctor. ¿Seguros? Ok, siempre la exploración es simétrica y siempre deben de buscarlo cefalocaudal. Nunca olviden las cervicales porque todos se van hacia las manos, ¿no? Cuando estaban en físico, a ver, después de la clase y ya llegaban a la rotación, a ver, exploración y todos a las manos, ¿no? Cefalocaudal siempre buscando cervicales, buscando hombros, buscando codos y ya me voy al plato, ¿no? Yo lo que les digo es que no te van a servir el guisado luego, no tienes por qué comerlo, tienes primero la entradita, la pastita y después eso, ¿no? Así debe ser una exploración, siempre cefalocaudal, ¿no? Vamos a la siguiente, ya con diagnóstico, ¿no? Porque puede ser, son manifestaciones ya de alteración. Ok, diagnóstico. Evidentemente, a un diagnóstico temprano siempre va a tener una mejor sobrevida en cualquier patología, ¿no? Cuando los agarras en el lapso específico de estos 2 años, siempre va a ser como una ventana en donde puedes hacer mucho, ¿no? Aunque te digan, oye, pues es que 2 años de evolución, pues ya es un daño irreversible. Depende del paciente, ¿no? A lo mejor el paciente no tiene tantas manifestaciones articulares de deformidad y sí puedes hacer algo, ¿no? Y eso sí es un hecho. Cuando tienes flogosis y sinovitis en manos y tiene más de 2 años y no ha recibido tratamiento adecuado, porque una cosa es que reciba tratamiento con esteroides de una manera pésima y se la vaya llevando así y solamente genere mejoría sintomatológica, más no mejoría signológica. Esto es, la paciente puede ver deformidad, pero como no le duele, sigue tragando el esteroide y el esteroide verdaderamente no va a modificar al 100% la enfermedad. Hay situaciones en donde sí nos puede ayudar como un modificador de la enfermedad, pero se utiliza más como un antiinflamatorio, ¿no? A ver la siguiente. Ya no ahondamos más. Otra. Aquí. Ok, antes de pasar a lo que son los criterios, siempre es bueno, como les digo, buscar antes de esta clasificación cuál era la previa, ¿no? Toda clasificación que tengan actualizada, cuál era la previa, para saber qué mejoró y qué había antes, ¿no? Entonces, antes de pasar a esto, las pruebas de laboratorio que nosotros debemos de hacer intencionalmente es su biometría hemática, su química sanguínea, su factor reumatoide y sobre todo verificar que no tenga alguna otra comorbilidad, que es lo que nos va a llevar a que en un momento, digamos, le damos o no un tratamiento y si le damos o no un tratamiento, ¿qué es lo que tengo que cuidar? En un paciente que ya tiene más de 1 año de artritis reumatoide y que ha tomado antiinflamatorios a diestra y siniestra, entonces debemos de indagar que el paciente no tenga manifestaciones asociadas a la ingesta de antiinflamatorios. Y esto es a lo mejor que el antiinflamatorio ya esté generando una anemia por pérdidas, porque haya tenido a lo mejor una gastritis erosiva y no nos demos cuenta. Entonces, para eso nos sirve la biometría. Nos sirve también para corroborar si tenemos una serie blanca adecuada
que entonces no tengamos ningún problema. Vamos, pues una cuenta de leucocitos, una cuenta de linfocitos adecuada, que no tenga trombocitopenia, verificar el grado de anemia que pueda tener por ser enfermedad crónica y de un comportamiento normo, y abajo de eso viene la velocidad de cimentación globular y la proteína C reactiva, que son dos marcadores de inflamación y sobre todo que nos van a ayudar a verificar si verdaderamente nuestro tratamiento está funcionando, porque va a generar una disminución si es que está funcionando bien el tratamiento y no se va a modificar o se puede incrementar si es que en realidad no tiene ningún efecto nuestro tratamiento. Transaminasas, fosfatasa, creatinina y demás son en realidad para corroborar que no tenga alguna comorbilidad y verificar qué tanto le puedo dar de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios también son nefrotóxicos, también son hepatotóxicos y debemos de corroborar verdaderamente que no tenga ningún problema y también de índole renal, ¿no? ¿La que sigue? Radiografías. Bueno, la radiografía verdaderamente, la escuela antigua la pedía, una palmaplaca bilateral para corroborar, ¿no? Cuando tú tienes una paciente que inició síntomas en menos de 6 meses, difícilmente vas a ver manifestaciones. Cuando tienes más de un año, año y medio, lo único que vas a ver, si no tiene manifestaciones bien floridas, es aumento del edema en articulaciones. Entonces puedes tener incremento de los tejidos blandos en cuanto a su densidad y en cuanto a su grosor, sobre todo en las articulaciones. Cuando ya tienes una disminución de los espacios, aguas. Ahí sí verdaderamente te está diciendo, y la pérdida del carpo en cuanto a sus divisiones, eso sí te debe decir, ya se está fusionando más de la cuenta. ¿Qué tanto piden actualmente las placas? Híjole, pues solamente los ortopedistas, ¿no? A lo mejor tienen más feeling en cuanto a placas. Casi nosotros nos vamos a la palmaplaca inicial, verificamos cómo está y verdaderamente después nos vamos a situaciones más especiales si es que la inflamación no cede con el tratamiento que tenemos, ¿no? Prácticamente hay algunos signos radiológicos como son los de la osteopenia en banda, pero vamos, pues se ha ido perdiendo porque verdaderamente estas radiografías en su momento no eran digitales, actualmente ya son digitales, y cuando tú cambias densidades de luz, densidades en cuanto a grises y blancos, estás modificando. Entonces, muchos ya no les gusta utilizar las placas. A mí, si me preguntan, ¿utiliza placa? Sí le pido la placa inicial y le pido una más o menos al año y medio, ¿no? Nada más para corroborar que verdaderamente haya un cambio, ¿no? Pero de ahí en fuera no le veo mucho el caso, ¿no? ¿La que sigue? Si alguien quiere aportar o quiere mencionar algo de más, me puede interrumpir y no hay ningún problema, ¿eh? Por ejemplo, ahí sería como útil, ¿no? Para diferenciarlo en el diagnóstico, ¿no? Que en el artritis hay osteofitos y aquí no. Exactamente, ¿no? En esta vez, y ahí ya está totalmente, ya se perdió el espacio, no se alcanza a visualizar adecuadamente, ¿no? Hasta a mí me daría la impresión que tiene hasta un yeso, ¿no? Hasta un yeso como fondo, no lo sé. Pero bueno, tú lo que buscas es disminución del espacio, osteofitos y verdaderamente el edema que puede haber en la zona, ¿no? Que se incremente. Ahí en fuera no le veo mucho caso, ¿no? ¿La que sigue? Este era así como que lo llevan mucho, ¿no? Los cambios radiológicos. Pero digo, ya cuando rotas en servicios de reumatología, pues la verdad es que no piden tantas placas, ¿eh? La verdad es que se ha quedado como que en desuso. No le veo también mucho porque dentro de estas escalas a veces se imbrincaba, ¿no? A veces tú tenías destrucción de cartílago y tú por las características del paciente andabas buscando ahí osteoporosis o lesiones del cartílago, disminución del espacio, o osteofitos, ¿no? Y de pronto ya veías que tenía destrucción del cartílago y tenía manifestaciones clínicas que no avalaran esto, ¿no? O al revés, ¿no? Puedes tener un menor grado
radiológico, pero tienes un mayor grado clínico. Entonces, la verdad es que lo que dicen los reumatólogos es que debes de guiarte más por la condición clínica que te señala el paciente más que por la condición radiológica, salvo que ya tengas un Steinbroker de 3, ¿no? En donde ya tienes destrucción de cartílago, pero siempre cuando ya tienes un Steinbroker 3, por lo general siempre tienes manifestaciones bien floridas de la enfermedad, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, si me dicen resonancia magnética, por supuesto. Hay protocolos desde el año 90 de gamagrama y de resonancia magnética sin criterios clínicos en su momento de la Academia de Reumatología Americana o del Colegio Reumatológico Americano, y que solamente hacían resonancias magnéticas para ver si tenían condiciones clínicas, y de ahí derivó una clasificación de resonancia magnética para artritis reumatoide. Y en estos principalmente es muchísimo más sensible, y siempre vas a ver estos acoginamientos, como están marcados en la flecha, de inflamación, sobre todo en la zona de apoyo y la zona de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde está más determinada la condición vascular de riego sanguíneo, y después indirectamente vamos a buscar la condición del cartílago, ¿no? ¿La que sigue? El ultrasonido sí es importante, sí se llegó a utilizar, pero desgraciadamente, quizá por cuestiones laborales, pues no les convenía tener un ultrasonografista específicamente para osteomiografía articular. Solamente en las clínicas de ortopedia, traumatología o de rehabilitación, sí hay ultrasonografistas que están bien capacitados para este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ven? Inicialmente siempre se va a ver incremento del espacio y sobre todo incremento en el Doppler de la vascularidad. Y el tercer punto es el derrame articular. En ese orden, ¿no? ¿La que sigue? Estos eran los previos. Siempre hay que combinarlos, ¿no? Con los Euler, ¿no? En cuanto a los criterios de clasificación. Nosotros sí hemos tenido estadísticamente una participación en cuanto a que si una paciente tenía rigidez matutina, quizá ese, dentro de estos criterios, era el que más frecuentemente de soporte tenías para hacer el diagnóstico. El segundo es artritis de las articulaciones de la mano. Y el tercero es que sea de 3 o más grupos articulares. Entonces, prácticamente con esos tres, con los 3 primeros, era con lo que hacías, ¿no? Estadísticamente la artritis simétrica a veces no la veías porque nosotros tenemos una predilección, ¿no? Somos diestros o algunos son ambidiestros, ¿no? Y entonces decías, no, pues es que no, la verdad la otra la tengo muy bien, pero esta que no ocupo es la que me duele, ¿no? O al revés, ¿no? Ahora vámonos al Euler. Ahí está. ¿Cuánto es el valor normal de péptido citrulinado cíclico? Porque ahí dice factor reumatoide IO, anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico, positivos bajos. Pues es así como cuando me dicen, ¿y a ti cómo te gustan las mujeres? Altas. Pues ¿qué tan altas? 2.10. Estoy solo, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de? Dice que por el método de Western en adultos hombres menores de 50 es de 15, creo que son milimoles Ajá. ay, no sé qué sea H, la verdad. ¿De 15 a cuánto? De 15, menores de 15. En hombres mayores de 50 años, menos de 20 milimoles. En mujeres menores de 50, menos de 20, y en mujeres mayores de 50, menos de 30. Entonces, ahí se cerró verdaderamente el enfoque. Entonces, un paciente que tiene más de 40 de péptido citrulinado cíclico ya tiene un valor estadístico mayor. Todo lo que está abajo de 40 no. Si encuentras 20, eso es normal. De 20 a 40, pues depende de qué tengas más
dentro de los criterios de clasificación, pero si tienes más de 40 o más de 60, ya, ese es AR, ¿eh? Así en cuanto a la experiencia de reumatólogos o iba a decir de yo, o conmigo, sí hemos visto que a veces péptidos citulinados arriba de 60 son francamente de condición de artritis reumatoide. Entonces, los que tengan un valor arriba de 40 son los que tienen un valor de peso, ¿no? Por eso es que ellos dicen el valor, 3 veces su valor normal. El valor normal es menos de 20, ya sea hombres, ya sea mujeres. Y como estamos sobre un grupo etario de edad, ya sabemos que verdaderamente los de menos de 50, pues no pueden estar arriba de esa cifra. Por eso el que le da un puntaje mayor de 3 son los que están 3 veces arriba de su valor normal, que es 60. Y entonces con eso ya tienes un valor o un mayor peso, ¿no? Velocidad de cementación globular y proteína C reactiva elevadas, prácticamente lo vas a ver en una paciente que tiene criterios clínicos. Estoy dejando ahorita lo que es serología, ¿eh? Criterios clínicos prácticamente siempre van a estar presentes, ¿no? Y ahora sí nos vamos a afectación articular. Verdaderamente, si se dan cuenta, el que tiene el mayor puntaje son más de 10 articulaciones pequeñas. Pues los que tengan afectada la mano, y si es simétrica, con eso tienen ese puntaje, ¿no? Con eso más que suficiente, ¿no? Ahora, factor reumatoide, acuérdense que hay un capítulo de artritis reumatoide seronegativa. Seronegativa quiere decir que no van a tener factor reumatoide, pero que sí puede tener artritis reumatoide o que tiene artritis reumatoide. Esos pacientes verdaderamente son los que menos manifestaciones de índole deformidad va a dar. Entonces, prácticamente son los que sí van a tener dolor, sí van a tener ahí alguna que otra manifestación, pero verdaderamente no se correlaciona con anormalidades mecánicas mayores, ¿no? A mayor factor reumatoide sí hay anormalidades y deformidades mayores, ¿vale? Entonces, esto es para que lo tengan presente. Algunos lo memorizan, algunos lo traen en su móvil como criterio de clasificación y se puede sacar, ¿no? Conforme te vas adecuando y demás, bien. Y el otro punto es que tenga más de 6 semanas, por eso los españoles son muy enfáticos en todo lo que dure más de 6, 8 semanas, debes de vigilarlo, debes de cuidarlo. Igual, fueron los que casi estuvieron duro y dale con que metieran este criterio, ¿no? Y bueno, pues sí lo lograron, ¿no? Más de 6 semanas le dan un puntaje, ¿no? ¿Dudas con respecto a esto? No, ¿verdad? No, doctor. Dale, seguimos entonces a la orden de tratamiento. Ah, bueno, alguien tenía creo que Benítez, ¿no? Tenía un detalle ahí pero era con respecto a criterios de remisión, ¿verdad? Vamos adelante. Tenían una de criterios de remisión, ¿no? Está todavía más. Ay, voy. Es que aquí están los problemas técnicos con tantos videos. Como que se crashea la presentación. Al igual que en en lupus se nos pasó también criterios de remisión. Está el SLEDAI. Hay situaciones, las enfermedades reumatológicas tienen criterios de remisión. Entonces se va monitoreando también de esa manera. Vámonos entonces primero al tratamiento y ya los criterios de remisión, como que ya los tocamos ahorita, porque ya nos tardamos mucho, ¿no? Ya 5 minutos y ya, ¿no? Ok, sí, bueno, Esto parece que fue diplomado de artritis reumatoide. Bueno, pero pues bueno, ya mejor salir de la damos sus ignorancia. constancias, Doc. Voy a tener que dar constancia, efectivamente. Tratamiento, aquí está ya. Ahora, ¿qué dudas tienen con respecto al tratamiento? Bueno, había preguntado eso de, por ejemplo, los pacientes que vienen con morbilidades en cuanto a la decisión de un medicamento antiinflamatorio. Ok. Ahí siempre vas a escoger los COX. Okay. Los COX selectivos. Okay. El Celecoxib, todo eso. Exactamente. Todos los que terminen en IP
Celecoxib, todos los que terminen en ib, nunca debes de dobletear la dosis, porque una vez que dobleteas la dosis pierdes el efecto COX selectivo. Esto es, si Celecoxib de 200 miligramos es su dosis habitual, su dosis antiinflamatoria habitual, si tú le quieres dobletear a 200 miligramos cada 12 horas, es como si le estuvieras dando un diclofenaco, un naproxen, un piroxicam. Entonces, la ley de los COX selectivos es que no se dobletean dosis. Entonces, por eso es muy importante corroborar cuál es la dosis antiinflamatoria adecuada de ese COX selectivo y entonces otorgarlo tal cual. Porque si no, pues se pierde el efecto COX y entonces te quedas con los antiinflamatorios de la vieja guardia, ¿no? Entonces ya se retira, por ejemplo, la aspirina. Ya nada más se le queda con Celecoxib. La aspirina, fíjate que en algunos lados todavía la siguen utilizando. Y te voy a decir una cosa, los españoles la utilizan al inicio como antiagregante plaquetario, pero nada más le dejan 500 de aspirina, porque dicen que hay que antiagregarlos adecuadamente por este efecto de neovasculatura y del factor de necrosis tumoral. Y entonces ellos le dejan 500 miligramos cada 24 horas durante al menos 14 días y ya después a la dosis que es totalmente antiagregante, que son los 375 miligramos o arriba de 100 miligramos, como tú quieras. Eso dependiendo de cómo lo tolere el paciente. Pero entonces sería para 5 pastillas, ¿no, Doc? ¿Mande? Serían 5 pastillas de aspirina. ¿O cómo está el asunto? Son de 100, ¿no? Las aspirinas. No, espérate. O sea, pero si los españoles utilizan 500, son nada más por 14 días, 500 miligramos. Pero pues hay aspirina de ese efervescente que es de 500 miligramos, hay aspirina de 375, hay aspirina de 100 miligramos, hay aspirina de 300 miligramos y está la aspirina junior que es de 75 miligramos. Entonces tienes como que un abanico pero los españoles lo utilizan como antiagregante por ese efecto de activación de plaquetas en la synovia. Y no sé si esté ya ese artículo, déjalo busco a ver si los aviento, en donde decían que esta sinergia de una dosis de aspirina alta durante 14 días más un antiinflamatorio del que tú quieras, ya sea COX-2 o no COX selectivo, pero sin dobleteo de dosis, les iba mejor que los que tenían AINES dobleteados o COX solitos. O sea, parece que la aspirina sí tiene un efecto sinérgico sobre. Deja busco ese artículo. Digo, no me interesó mucho porque ahorita vamos a pasar a lo del tratamiento, ¿no? A lo mejor no me interesa a mí tanto el efecto antiagregante del PANUS, porque verdaderamente no es así como que le dé una enfermedad coronaria aguda, ¿no? Digo, a fin de cuentas tiene dolor y sé que el dolor es por muchas multicausas que solamente por la activación plaquetaria, ¿no? A mí sí se me hace más rudo dejar aspirina más un antiinflamatorio porque esa sinergia sí le puede pegar al riñón. Entonces yo siempre me voy con más cautela, ¿no? O sea, me voy más con un COX, 2 selectivos sin dobletear dosis, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, respecto al tratamiento con los COX, por ejemplo, en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad ácido-péptica, ¿se les tiene que seguir dando a la par inhibidores de la bomba de protones mientras toman estos COX? Sí, pero siempre lo debes de dar como que un espacio. Si tú das el COX-2 en la noche, entonces le dejas el inhibidor de la bomba en la mañana y a la inversa. Para evitar que esa acidez del estómago se pierda y entonces no tengas un efecto COX-2 adecuado, ¿no? Porque necesitas una cierta acidez para la degradación del... Ok, gracias. Sí, ¿alguna otra duda? Ya para terminar, porque el que me avisó fue mi intestino, que dijo ahorita tengo hambre. ¿No hay dudas ahí? Pásame los iniciales, ¿no? Una de las dudas que era muy frecuente era, doctor, ¿cuándo utilizo esteroide? Esa era como de cajón todos los semestres, ¿no? Doctor, ¿cuándo utilizo esteroide? O sea, les gusta utilizar esteroide, ¿no? Bueno, ya esto lo omitimos, ¿no? La terapia no farmacológica, pues es muy importante, ¿no? Explicarle a la paciente que es una enfermedad controlable, tratable. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Ya? Es que apareció ahí el internet, está inestable. Dije, bueno. Ok,
Entonces, pues hay que decirle que tiene que hacer ejercicio en manos, ejercicio total, seguir con su control de peso, tener un poco de higiene mental también, porque luego este aspecto de tengo una artritis reumatoide y si me va a ir así, me voy a deformar y demás, entonces siempre es muy importante. ¿Cuándo utilizar esteroide? Cuando una paciente ha sido maltratada, esto es, ya le sumaron diclofenaco cada 12 horas, ya le sumaron paracetamol, ketorolaco, no responde, y entonces esa paciente se vuelve más rígida y entonces ya te la llevan al área de urgencias porque te dicen, oiga, es que sabe que esta mujer ya sigue muy mal. Entonces, en ese momento, una paciente que tiene mayor rigidez, que tiene más de 5 o 6 articulaciones afectadas, que es simétrico, que ya hicimos el tratamiento y regresa porque no ha funcionado, y regresa porque no ha funcionado el tratamiento que le iniciamos de cajón. Esto es, cuando yo digo iniciamos un tratamiento para artritis reumatoide de cajón, es porque ya le indicamos un fármaco que va a modificar la enfermedad, un farme. Cuando no tiene un farme, entonces esa paciente prácticamente va a requerir del esteroide porque está en una etapa aguda, porque le ha generado mayor inflamación, y entonces ahí sí es muy importante iniciar un esteroide. ¿Qué tipo de esteroide puede iniciarlo? Bueno, podemos, al igual que lupus, a 1 miligramo por kilogramo de peso de metilprednisolona, o si la inflamación no es mayor, no hay tanta rigidez, podemos dejar 0.5 miligramos de prednisona durante nada más 10 días, mientras hace efecto los fármacos, entre 10 días a 3 semanas. Podemos utilizar eso y una dosis de reducción, ¿no? Es cuando nosotros podemos utilizar triamcinolona como la opción aquí, no porque es un esteroide de depósito. Y al hacer un esteroide de depósito, lo que va a generar es que va a tener mayores días y no es tan benévolo como la metilprednisolona, que damos 3 dosis de 1 gramo cada 24 horas, 3 días. Y con eso, esa escuela española y también los del Colegio de Reumatología de México utiliza 3 días de metilprednisolona y ya no utilizan prednisona o metilprednisolona y se siguen con un farme y con un AINE, ¿no? ¿La que sigue? Ok, la que sigue. Metrotexate. Este es el que tiene quizá el mayor sustento en cuanto a su uso, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar metrotexate. ¿En quiénes podemos utilizar metrotexate? Bueno, prácticamente, si se dan cuenta, una mujer que está en vida reproductiva, pues tiene riesgo de que pase un aironazo y se embarace, ¿no? Entonces, cuando una mujer se embaraza y utiliza metrotexate, o peor aún, leflunemide, ya valió cacahuate, ¿no? Porque, Martín, ¿ahí estás? Aquí estoy, doctor. Ok, si una paciente te llega y tuvo artritis reumatoide y la vimos en el consultorio y le dimos 1 gramo de metilprednisolona durante 3 días y le dimos celecoxib y le dimos leflunemide, que se utiliza ya sea 100 miligramos cada 24 horas, 3 días, y después podemos utilizar 100 miligramos cada semana o 20 miligramos diarios, y le va bien porque disminuyó su rigidez, disminuyó su malestar, y dentro de los criterios de remisión, la velocidad de sedimentación globular se fue abajo, la proteína C reactiva está normal, y dices, reúne criterios de remisión, pero se embaraza y ya lleva 8 meses con este tratamiento y llega contigo en el 9º mes y con su carita muy risueña ella te dice, doctor, voy muy bien de artritis reumatoide, pero ¿qué cree? Tengo una prueba de embarazo positiva y ya me hice un ultrasonido y tengo 13 semanas, vamos a ponerle el 13 que es fatídico, 13 semanas de gestación por ultrasonido. ¿Qué haces? Tendría que cambiar los fármacos, retirarle lo que ya llevaba de leflunomida y todo lo que mencionó. ¿A qué le cambias? Y ya le dejo a la sulfasalacina. Sulfasalacina, perfecto. Ahora,
Pero, ¿qué vas a hacer con la leflunemide que se tomó? Porque ese es el esquema que deben de utilizar. 100 miligramos cada 24 horas, que es la dosis de carga para que se impregne, por decirlo así. Y después ya sea 100 miligramos cada semana o 20 miligramos diario. Pero esa es la dosis de carga, para eso te sirve. Entonces, todo el fórum va a investigar cómo se puede, vamos a decirlo así, desintoxicar de leflunemide una paciente. ¿Con qué sobrecitos que tiene que ver para el hígado se desintoxica una paciente y cómo se desintoxica? ¿Vale? Vale. Y entonces Perfecto, la única opción que nos queda, porque eso nos tocó, ¿eh? De pronto alguien, usted embarazada, pues le cambio a sulfasalacina, y entonces ya tiene sulfasalacina, luego sí, güey, pero nada más que, ¿qué crees que está embarazada? No le vas a dar por tantos días en estos sobres. No, ¿para qué, doctor? Entonces ahí ya te das cuenta, verde. Entonces, para que no te caigan con eso, el único medicamento que verdaderamente es teratógeno es tanto metotrexate como leflunemide como los otros, pero el que debes de evitar que tenga porque tiene verdaderamente, ahora sí que un almacenaje, es leflunemide. Entonces van a investigar cómo revertir en embarazada eso, ¿sale? Y entonces, si ustedes me dicen, ya en una paciente que a lo mejor ya tuvo hijos, que ya tiene artritis reumatoide, pues verdaderamente, ¿qué es lo que le voy a dar? ¿Qué escogerían ustedes? ¿Metotrexate o leflunemide? Así al unísono, a ver, quiero escucharlos. Una, lo que se les ocurra. Otra más, ya se fueron todos, se me hace que me dejaron como Ana, ¿no? Dejó la computadora y se fue a las tortillas, se fue a hacer lo que tenía que hacer, y tú dices, no manches, hay 25 participantes, y Ana, pues Ana se fue, ¿no? O sea, Ana, quién sabe dónde esté, ¿no? Pero a lo mejor nada más estoy con los ponentes y 2 o 3. No, aquí estamos. Vamos, doctor. Ya se alargó, ya me duelen las nalgas, ¿eh? Bueno, yo escojo por efectividad. Si es una paciente que no le veo la carita de que se vaya a embarazar y de que ya hice mi plan de, oye, mira, este es el medicamento mejor y demás, pero si te piensas embarazar por lo menos en estos 2 años, yo creo que no debes de utilizar leflunemide. Para mí, leflunemide es el mejor fármaco para tratar artritis reumatoide antes de pasar al aspecto biológico, al aspecto de fármacos biológicos que son targets ya bien específicos. Entonces, el uso de leflunemide está un poquito por arriba de metotrexato y el tercero en efectividad es sulfasalacina. Con respecto a la embarazada, sulfasalacina puede mantener a la paciente estable durante su embarazo y una vez que el producto se obtenga, va otra vez a regresar la intensidad de la artritis reumatoide en más de la mitad de los pacientes y en menos del 30% puede mejorar hasta dentro de 3 meses, de tal manera que mientras pueda dar el seno materno lactancia, podemos dejarla ya nada más con un farme y esperar qué tanto efecto tenga, ¿no? Pero en lo personal y estadísticamente es mejor leflunemide que metotrexate. Metotrexate es mejor que sulfasalacina. Ahora, hay pacientes que no responden a esto, no responden a una combinación de leflunemide metotrexate o de hidroxicloroquina con metotrexate y no mejoran y tienen criterios de remisión totalmente anómalos que no remiten nada. Ese paciente va para fármaco biológico. Pero el fármaco biológico, todos los fármacos biológicos van a tener un efecto deleterio porque puede desarrollar, algunos dicen, es que va a una aparición de cáncer o aparición de otras cosas. Sí, antes de eso, procesos infecciosos como tuberculosis. Entonces, esos pacientes tienen que hacerles un PPD, una prueba de tuberculina, sus placas y verificar que no vaya a tener algún efecto porque el utilizar biológicos puede condicionar aparición de tuberculosis. Y entonces te dice, no, doctor, yo no quiero eso, ¿no? Hay un estudio, voy a buscarlo otra vez, que
el uso de una triple terapia con metrotexate, leflunemide y sulfasalacina equipara en efectividad a un biológico. Nada más que el detalle son 3 fármacos, ¿no? Ahora, ya tenemos bien claro. ¿Mande? Doc, bueno, pero es que Ajá. yo leí algo relacionado y generaba muchos efectos secundarios, se necesitaba dar inhibidor de bomba de protones y en un reporte de caso, como usaba osteoporosis y se le daba bifosfonatos, también o sea, casi le tenías que dobletear la dosis del inhibidor de bomba porque sí era mucho efecto secundario. Esto es cuando una paciente no quiere el biológico. Esto es cuando no quiere el biológico y la paciente verdaderamente dices, no te lo vas a aplicar, no. Le puedes dejar esta triple terapia diciéndole que son 3 fármacos, que tiene más efectos secundarios y que va a tratar de mejorar las condiciones de... ¿A cuál hay que cuidar? Al del metrotexate. El metrotexate viene de 2.5 miligramos y no puedes exagerar arriba de 10 miligramos en esta triple terapia. El efecto es cuando tienes más de 10 miligramos por semana y entonces ahí es donde se generó en ese grupo mayor efecto deleterio y reacción adversa. Sulfasalacina no va mayor de 500 miligramos cada 8 horas y leflunemide de 100 miligramos semanal. Cuando es de 20 miligramos todos los días, es donde va a tener problema. Entonces, ese es el otro brazo. ¿Ah? Gracias, doctor. La que sigue en el biológico. Los otros, que es eso que vemos, acetopina, ciclofosfamida y demás, no tienen un gran efecto. Ya eso, la verdad, ya pasó. Y entonces te vas al último rango biológico, ¿no? Que verdaderamente los inhibidores del factor de necrosis tumoral son los que mejor han revertido la artritis reumatoide, ¿no? Adalimumab, infliximab, así en ese aspecto, ¿no? Otros como el rituximab, que es anti-CD20, al igual que anakinra, se deja como última situación cuando ya no funcionó adalimumab, infliximab. Entonces sí te puedes subir al último escalón, que es CD20. Y Lucianus, verdaderamente, el baricitinib ha tenido un gran efecto de reversión en menos tiempo y perpetuación de reversión y criterios de remisión a mayor lapso. Entonces parece ser que baricitinib sí va a ser un fármaco que va a quizá revolucionar el tratamiento, nada más que pues el detalle que cuesta entre 18,000 a 20,000 pesos. Entonces, pues ahí va a estar lo canijo, ¿no? Sí, pues sí. Nada más, ¿no? Ahí va a estar el detalle, ¿no? Y lo que nosotros en nuestra unidad en La Quebrada tenemos mayor experiencia y va a salir en un reporte de artículo del IMSS, es, porque se juntó con otras unidades, es Etanercept. Etanercept está dentro del primer cuadro, que son niveles de factor de necrosis tumoral y los target bien selectivos. Etanercept se equipara y es un poco mejor que estos en cuanto a pacientes de menor edad. Esto es, los que oscilan entre 40, pero son menos de 50 años de edad. Etanercept sí demostró tener una superioridad y menos efectos adversos, si no son vía IV, sino subcutáneo, y entonces en la modalidad de la casa se puede estar aplicando semanalmente este fármaco, ¿no? ¿Hay otra más? Ya tengo mucha sed y mucha hambre, ya las nachas me duelen. Cirugía, ya, hasta ahí. ¿Dudas? Criterios de remisión, fue lo que me faltó, ¿eh? No, sí están. Ahí está. Bueno, ¿y qué te sirve? Estos son los criterios de remisión que tú más o menos vas a estar valorando entre las 6, 8 semanas, durante por lo menos el primer año. Entonces, rigidez matutina, la ausencia de cansancio, ausencia de dolor articular cuando tú verdaderamente lo exploras, y la velocidad de sedimentación globular que esté abajo de 30 en mujeres y 20 en varones. La tarea va a ser buscar la fórmula para velocidad de sedimentación globular reajustada para sexo. ¿Vale? Hay una fórmula que dice, bueno, tienes tanto,
La voy a verificar con mi fórmula porque tú eres hombre. Ah, tú eres mujer, ¿vale? Pásame los otros donde está el monito con las articulaciones. Otra. Esa no, la otra. A ver, déjame tantito, déjeme. Tenías una donde tienes un monito y El círculos. 28, ¿no? La de las Ándale, 28 articulaciones. Sí. A ver, permíteme tantito. No manches, ya nos tardamos 3 horas, no frieguen. Bueno, pues, para justificar la constancia. No, ya me duelen las nalgas, ¿no? Ya, échale. Ya. Esta, ok. Este es DAS 28, esto es lo que se lleva, sobre todo de manera particular. Es muy difícil en el consultorio del IMSS, cuando tienes poco tiempo, empezar a decir, bueno, pues a ver, te duele esta, y bueno, y la vas a palpar. No, pues con hacer DAS 28, que es la mejor, necesitas por lo menos para un paciente 40 minutos. Entre que le das la consulta y das todo esto, ya hay aplicaciones de DAS 28 en donde te vas mucho más rápido, ya nada más le imprimes y demás. Pero esta es la que se lleva para valorar la actividad de la enfermedad, así como lo dice, y los criterios de remisión. Y entonces prácticamente por aplicación ya lo puedes sacar, porque cuando ven ustedes raíz cuadrada y demás, pues a todos nos da miedo. Entonces, afortunadamente ya vivimos en una era que tienes una aplicación del DAS 28 y ya lo sacas rápidamente y ya te puede decir, pues verdaderamente estás inactiva, vas muy bien, o moderada o muy activa o sin respuesta, ¿no? Entonces, de tal manera que esto, cuando tú tengas, y esto se realiza, ¿cada cuándo? Yo encontré que era mensualmente hasta que ya había una reducción significativa. Exactamente, lo haces mensualmente y al cabo de los 2 meses es cuando tienes que corroborar si está funcionando o no tu tratamiento. Cuando no se modificó casi nada y la tienes en la misma clasificación, hay que reajustar el tratamiento o proponerle otra cosa, porque esa paciente no va a tener un efecto adecuado con lo que dejaste, ¿va? ¿Dudas antes de que nos larguemos ya? Porque tengo mucha sed, ya me tomé como 2 litros de agua. Espere que esto. ¿Vale? ¿No hay dudas? No, creo que ya no, doctor. No, doctor. Al parecer no, doctor. Ana, estás ahí, ya estamos preocupados por ti. Ana. Ana se fue. Ana, déjale pongo. Ana. Se marchó. No, pues no, ¿verdad? No, de hecho no está en la sesión. Y a su barco le llamó. Libertad. Dale, pues ahí nos vemos ya. No hay dudas, ¿verdad?